Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 21 de noviembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos. En San Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice la Sagrada Escritura que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva y que no nos contentemos solamente con recibirla con humildad y escucharla, sino que la pongamos por obra. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos, dice ya en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante en cada uno de nosotros, que ejerza su acción en nosotros los creyentes y que nosotros con perseverancia demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8 versículo 15, y perseverando en la palabra de Dios, que alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, nos dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Oremos juntos, hermanos y hermanas. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el poder, el honor, la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del versículo 41 al 44. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella diciendo: si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes, te estrellarán contra el suelo, a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de su visita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Santo Evangelio del día de hoy, el Señor se lamenta por Jerusalén y llora por la ciudad, por Jerusalén. Dice: al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, por Jerusalén, diciendo: si supieras tú, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz. El Señor Jesucristo se lamenta porque Jerusalén no ha conocido, no se dio cuenta del mensaje de paz, de la visita de nuestro Salvador. También sucede en nuestras vidas, mis queridos hermanos y hermanas. Nosotros, con tantos ajetreos, con tantas lamentaciones por el pasado, tantas preocupaciones por el futuro,
nos olvidamos de vivir el presente. Nos olvidamos de poner nuestra mente, nuestro corazón en nuestro Señor Jesucristo. Cuando vienen las pruebas, nos desesperamos, nos ponemos a lamentarnos y no recordamos que tenemos a nuestro Señor Jesús, que todo lo sabe, que todo lo puede, que Él proveerá todo a su tiempo, como dicen Filipenses 4:19, y Dios proveerá todo a su tiempo. Por eso es importante que ustedes y yo nos ocupemos de las cosas del Señor, como dice Mateo 6:33, ocúpense del reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero eso el mundo de hoy no entiende. El mundo de hoy anda muy lejos de los caminos del Señor. Y dice el Señor, si también tú conocieras en este día el mensaje de la paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. El Señor Jesucristo nos trae paz y quiere que vivamos en la paz. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, procuren la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La paz con nosotros mismos, la paz con nosotros mismos, la paz con nuestros hermanos y en especial la paz con el Señor. Vivir en paz con el Señor en una unión común a través de los sacramentos, a través del sacramento de la Eucaristía. Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El Señor Jesús hoy nos invita a que abracemos ese mensaje de paz que Él nos trae. El Señor Jesús nos trae un mensaje de paz para ustedes y para mí. Pero vivimos tan preocupados por el futuro que no nos damos cuenta del mensaje del Señor o vivimos lamentándonos por el pasado. Esto me pasó, si te contara mi historia, nadie me quiere, la mente y la mente y la mente. Ya pasan años y sigue con el mismo disco rayado. Ánimo, hermano. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. ¿Hasta cuándo vamos a lamentarnos por el pasado? Otros viven preocupados preocupados por el futuro. Y tengo que hacer aquello, voy a hacer aquello. Ni pueden dormir pensando en los negocios que van a hacer, en los viajes que van a hacer. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si hoy el Señor esta noche te llama a su presencia? ¿De qué te sirvió tanta preocupación, tantas malas noches? Allí en Proverbios capítulo 27 del versículo 1 en adelante nos dice la palabra de Dios que no te gloríes del día de mañana, no sabes lo que hoy te espera. ¿Recuerdan lo que le pasó allá en Lucas capítulo 12 del versículo 16 al 20? A este hombre rico que tenía sus sembríos le producieron mucha cosecha. Entonces él decía, voy a mandar a hacer unos más grandes graneros para guardar toda su cosecha. Y decía, voy a comer, a beber, a divertirme, porque tengo mucho. Ajá, pensando en el futuro, ¿no? No voy a tener que hacer nada. Y le dijo el Señor, necio, esta misma noche te vas a morir. Y lo que has guardado, ¿para quién va a quedar? Eso sucede cuando nosotros nos vivimos preocupando por el futuro. O cuando nos concentramos a vivir en el presente, nos envolvemos en tantas cosas y nos olvidamos de lo más importante. Por ahí en Eclesiastés capítulo 11, Eclesiástico o Siracides capítulo 11, versículo 10, nos dice la palabra de Dios que no nos enredemos en muchos asuntos a la vez, porque no vamos a salir bien parados. Como quien dice, el que mucho aprieta, poco agarra, ¿no? Poco abarca. Sucede eso, que queremos estar en una cosa, en otra cosa y en otra cosa. ¿Saben lo que decía Jesús allá en Lucas 10:42? ¿Recuerdan Marta y María?
cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, entonces María se pone a los pies del Señor a escuchar su palabra, mientras Marta se ocupa en el servicio y en cierto momento dice, Señor, ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude? Y el Señor le dice, Marta, Marta, con tanto amor, Marta, Marta, en tantas cosas tú te ocupas, una sola es más importante. Y María se ha ocupado de ella. Y eso que es más importante, de lo que María se ha ocupado, nadie le quitará. Y ustedes y yo, puede haber algunas personas que dicen, no, yo no soy del grupo de personas que vive lamentándose por el pasado, o yo no soy el grupo de personas que vive lamentándose por el futuro. Podemos ser del grupo de personas que vivimos envueltos en tantas cosas del presente, olvidando que el centro de nuestra vida es Jesucristo. Por eso les mencioné hace rato, Juan 6:56 nos dice la palabra de Dios, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. Para ustedes y yo permanecer junto con el Señor es necesario acercarnos a los sacramentos, que son medios de salvación instituidos por Jesucristo para la santificación y salvación de nuestras almas. En Juan 15:5 nos dice el Señor, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. Por eso es importante buscar del Señor el centro de nuestra vida, y lo que nos trae la paz. La paz es el Señor. En San Juan capítulo 14, versículo 26, en San Juan capítulo 14, versículo 27, nos dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer. San Juan capítulo 14, vamos a leer el versículo 27. Os dejo la paz, os doy mi paz, no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Esa paz que el Señor nos da no se puede comprar a la vuelta de la esquina, no se puede comprar con cualquier cantidad de oro o plata, no se puede comprar. Lo que el Señor nos da es el don gratuito de la paz y nos invita a vivir en paz. Por eso el Señor se lamenta por Jerusalén y por todos nosotros cuantos no buscamos la paz del Señor. Y dice, si conocieran el mensaje de la paz, pero nosotros en lugar de ser paz para nosotros mismos y para los demás, a veces somos algo contrario a la paz. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo. Vamos a leer Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 3 para deleitarnos de la palabra del Señor. Muy bien. Os exhorto, pues yo, prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Si el Señor, si en este momento estamos en el estado de soltería, vivir una soltería de santidad. Si estamos siguiendo el camino del Señor, seminaristas, religiosas o monjas, buscar al Señor y buscar la santidad, a enamorarnos del Señor y de su palabra. O si estamos, si el Señor nos puso en estado de matrimonio, de casados, vivir y asumir el papel el cual conlleva el estado en que el Señor nos ha puesto. Entonces, o también si hay también niños que también su responsabilidad es honrar al papá, a la mamá, obedecerlos, quererlos, amarlos, ayudar, cuidar de sí mismo y también cuidar de sus hermanitos, hermanitas si tienen, amarlos, quererlas. Entonces, en cualquier estado que el Señor nos tenga ahora, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Os exhorto, pues yo, prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados,
con toda humildad. Para poder acercarnos al Señor y buscar la paz y encontrar la paz en el Señor, tenemos que dejar nuestro ego, nuestro orgullo. Yo pienso, yo quiero, eso sale sobrando. ¿Qué dice el Señor? Si yo amo al Señor, voy a obedecer al Señor. Y listo. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor. Porque cada persona tiene sus ideas, tiene sus capacidades, tiene su conocimiento, tiene sus defectos. Y por eso, y de hecho, una de las obras de misericordia es soportar a los demás, soportar soportar los errores de los demás y corregirlos con amor fraterno. Porque entre todos que formamos parte de la iglesia, tenemos virtudes, tenemos defectos, unos más, otros menos, tenemos capacidades y otros discapacidades, unos más y otros menos. Entonces, por eso dice el apóstol San Pablo que tenemos que soportarnos mutuamente por amor a Jesucristo. Si me toca soportar a alguien, eso que sea por amor a Jesucristo. Y dice, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Por eso ustedes y yo tenemos que ser portadores de paz en nuestra familia, en nuestros hogares, en donde quiera que vayamos. No partidarios del diablo que andan sembrando la cizaña. ¿O sabías esto? Esto dijeron de ti, que esto es pura cizaña y pura mentira. Más bien, ustedes y yo, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que ser portadores de la paz. Escuchen como dice Romanos capítulo 15, del versículo 1 al 3. Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Y a veces nosotros decimos, oh, pero tú no sirves, que no puedes, que no ves yo cómo hago. ¿Y tú por qué no? ¿Y tú por qué eres tan... no eres así como yo? Que el Señor, tenemos que entender, el Señor da diferentes capacidades a todos. A unos de una manera, a otros de otra manera. Puede que en algo que los demás no puedan, Dios me haya bendecido una capacidad a mí. Y los tengo que dar a los demás. Pero en otra área de la vida pueda que el Señor le haya bendecido más capacidad a alguien más que a mí. Entonces también tengo que dejarme ayudar, tengo que ser humilde. Dice, nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Y no buscar que a mí me quieran más, que yo soy la gran cosa. Como dice en Lucas capítulo 17, versículo 10, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para su bien, buscando su edificación, buscando que se acerque más al Señor. Pues tampoco Cristo buscó su propio agrado, antes bien, como dice la Escritura, los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron sobre mí. Porque Jesucristo tampoco trató de buscar su propio agrado, sino Él hizo la voluntad de Dios, como Él decía en Juan 15:10, yo hago la voluntad de mi Padre. Y ustedes tienen que hacer, yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y ustedes tienen que cumplir mis mandamientos, decía Jesús allá en Juan capítulo 15, versículo 10. Entonces hoy el Señor nos invita a buscar la paz en Él, a encontrar la paz en Él. Y cuántas personas que dejando a Jesucristo, que nos da la paz gratuita y la paz que dura, se van buscando refugio en otras personas, en otros lugares donde no edifica, en los curanderos,
en los trabajadores de Satanás, que este sí es bueno, este sí cura, es que sí te da prosperidad. Pura mentira. El diablo hace milagros para engañar a los que se han de perder, dice allá en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 9 al 12. Mucho cuidado con eso. La paz que nos dura para siempre solo nos puede dar Jesucristo nuestro Señor. Y dice el versículo 43, Lucas capítulo 19, versículo 43, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán, te empalizarán, te cercarán y te apretarán por todas partes. Te estrellarán contra el suelo, a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de su visita. Entonces Jesús está hablando cuando luego vienen los romanos y destruyen todo 70 años después de Jesucristo. Entonces, muy importante ustedes y yo hoy abrir nuestro oído a la palabra del Señor, abrir nuestro corazón para que la semilla del reino de los cielos sea allí sembrada. En Hebreos capítulo 3 versículo 7 dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice la palabra de Dios, que no haya entre ustedes ninguno de un corazón malvado que llevado por la incredulidad le haga apostatar, que le haga renegar de la fe. En el Salmo 34, versículo del... Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Salmo 34, del versículo 14 en adelante dice, guarda del mal tu lengua, tus labios de la mentira. Huye del mal y obra el bien. Busca la paz y anda tras ella. Guarda del mal tu lengua. A los que son lengua larga y le gusta andar contando cosas que no son, o que le gusta andarse metiendo en donde no deben, donde no les llaman. San Pablo le dice por allá a los romanos, tú quieres aconsejar a los demás, primero aconséjate a ti mismo. Guarda del mal tu lengua, tus labios de la mentira. Huye del mal y obra el bien. Busca la paz y anda tras ella. Los ojos de Yahvé sobre los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Los ojos de Yahvé sobre quién están, repita conmigo, sobre los justos. Y los oídos de Dios escuchan la oración de quién, de los justos. Ok, entonces ahora sí entiendo por qué será que a veces siento que Dios no escucha mi oración, que Dios no me escucha, que parece que Dios escuchara a todos menos a mí. ¿No será que soy de esas personas que pido Señor, dame la paz, pero tengo odio en mi corazón contra alguien y no le puedo perdonar, o tengo deseo de venganza contra alguien porque esto me hicieron, porque por esto, por aquello? Entonces tentamos al Señor pidiendo algo bueno y nosotros haciendo algo malo. Y a veces decimos, ¿por qué el Señor no me escucha? Aquí la palabra de Dios, que es nuestro refugio, como dice el Salmo 119, versículo 114, nos dice que Dios escucha a quienes obran la justicia. Cuando ustedes y yo obramos la injusticia y pedimos algo justo para nosotros, ¿creen que el Señor nos va a escuchar? Escuchen, versículo 17, Salmo 34, versículo 17. El rostro de Yahvé hacia los bandidos para raer de la tierra su recuerdo. Entonces, el rostro de Yahvé contra los bandidos, contra los que son tramposos, contra los que no obran la justicia, contra los que son corruptos.
Entonces ahora entendemos por qué será que el Señor no escucha mi oración. Bueno, tenemos que analizarnos a ver cómo está nuestra vida, cómo están nuestras obras, cómo está nuestro proceder. ¿Estamos amando a Dios con palabras y con obra o solo con palabras? Allá en Juan 3:18 dice, no amemos de palabra, sino amemos con obras. Dice el versículo 18, Salmo 34, versículo 18, cuando gritan, Yahvé los oye y los libra de sus angustias. ¿A quién? A los justos. Por eso en Efesios 6:14, una de las armas para derrotar al enemigo es la justicia. La justicia, la verdad son las dos primeras armas para derrotar al enemigo. La justicia, la verdad, el celo por el Evangelio, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, la oración. Muy, muy importante eso, mis amados hermanos y hermanas, que ustedes y yo vayamos buscando la paz en nuestro Señor Jesucristo cada día, conociéndole a Él. Pero ¿cómo vamos a conocerle? Leyendo la Sagrada Escritura, decía San Jerónimo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Si queremos encontrar paz en el Señor y que el Señor nos dé la paz que necesitamos y queremos conocer más de Él y no nos gusta leer o escuchar la palabra de Dios, entonces somos incoherentes. Queremos algo, pero a la vez con nuestras acciones decimos algo muy diferente. Tenemos que ser coherentes, mis amados hermanos. Si queremos amar al Señor y buscar de Él y encontrar su paz, entonces alimentémonos de la palabra del Señor. Cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, en Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Amén. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por participar de esta reflexión del Evangelio del día. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle like, denle compartir. Me llamo Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice el número 624. Y que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, las necesidades de nuestras familias y las necesidades del mundo entero.